Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy abordamos dos temas de gran interés. Para empezar, arrancamos con un tema fundamental para cualquier profesional, emprendedor o empresa, la educación financiera, porque gestionar bien el dinero no es solo una cuestión de ingresos y gastos, sino que hay estrategia, planificación y visión de futuro. Hablaremos de cómo tomar mejores decisiones económicas, evitar errores comunes y construir una base financiera sólida. Y en la segunda parte del programa nos adentraremos en una nueva forma de entender la vida en la madurez. Conoceremos un modelo de residencia que apuesta por la independencia, la comunidad y el bienestar de las personas mayores. Un espacio donde no solo se cuida la salud, sino también la calidad de vida, el entorno y las relaciones humanas. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. Nuestro colaborador, Iván Méndez, asesor financiero, con el que hablaremos acerca de la educación financiera. Iván, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Iván, hoy no vienes solo, hoy vienes con un muy bien compañía. Acompañado, así que, bueno, te dejo que nos presentes a la invitada. Vale, pues bueno, hoy vengo acompañado, como bien decís, vengo con Elizabeth Wakefield. Elizabeth es asesora financiera, escritora, profesora y le encanta democratizar la educación financiera, pero sobre todo Elizabeth es mi amiga. Entonces hoy aquí juego con bastante ventaja. Hola Eli, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Elizabeth. Y más justamente hacer este podcast contigo, Iván, que es un placer. Recuerdo todavía cuando nos empezamos a conocer y tuvimos ahí muchísima sinergia en cuanto sobre todo a la visión y los valores de cómo poder ejercer nuestro trabajo como asesores financieros. Sí, sí. Pues Eli, para que Iván te conoce muy bien, pero para que te conozcan mejor nuestros oyentes, cuéntanos un poco quién es Elizabeth. Pues mira, Elizabeth es una apasionada sobre todo de las finanzas y las inversiones, pero no siempre fue así, porque al final el problema fue de que mi padre se quedó sin trabajo desde hace pues unos 20 años, no diría, yo tenía alrededor de 20 años y pasamos muy mal durante todas aquellas épocas y aquellos años, y debido a esto yo me prometí a mí misma que el dinero no sería un problema, sino el medio para lograr todos y cada uno de mis sueños, y así también como yo podía hacer esto a través de la planificación inteligente de nuestro dinero, los ahorros y a través también de las inversiones, que luego ya hablaremos. Entonces me prometí a mí misma que todo el mundo también debería tener esta educación financiera para que justamente pudieran pues ser felices en esta vida, y así ha sido pues el transcurso de todos estos años a través de la divulgación en educación financiera, ya sea pues con libros, a través de mi escuela y a través también de los asesoramientos financieros. Bueno, yo aquí un poco es eso, ¿no? Yo conozco mucho a Eli y por lo que decía, ¿no? Eli y yo trabajamos, no trabajamos juntos, coincidimos en la misma empresa. Y estuvimos una temporada que coincidíamos en la misma empresa y no teníamos, hola y adiós, el trato cordial, pero llegamos a coincidir un día, ¿no? Y ese día pues como que explotó la sinergia. O sea, estuvimos como 2 horas sentados en una silla, hablando el uno con el otro y bueno, me empezó a fluir la conversación. Eli en parte es la culpable de que yo tomase el camino de hacerme asesor financiero independiente, porque yo venía de gestionar equipos y demás. Y teníamos como visiones muy parecidas, pero a la vez muy separadas, ¿no? Y empecé a seguir a Eli, lógicamente, en Instagram y demás, y al ver el contenido empecé a pensar, hostia, lo que está haciendo me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho más que lo que estoy haciendo yo. Y al principio fue todo lo contrario. Yo intentaba convencerla de que ella siguiese mi camino y no yo el suyo. Esto fue así. Y bueno, un día nos sentamos y empezamos a hablar y me dijo, estas son las cartas, ¿no?
y dije, hostia, perfecto, pues vamos a jugar con estas cartas, con lo cual Eli es un poco la responsable de esto, ¿no? Y con todo el tema de ir haciendo cosas, porque como os he dicho, Eli hace muchas cosas, ha escrito un libro, que es una de las cosas que se hace, que te recomiendan hacer en la vida, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo tengo 3 ya casi. Que es el primero de 3. Exacto. O sea, este es el primero de 3, que 2 están por salir. En tu libro hablas de las limitaciones que tiene la gente a la hora de hablar del dinero o de las creencias sobre el dinero. ¿Cuáles son las que crees que son más comunes respecto a esto? Totalmente. Esto es vamos a abrir un melón, yo creo, aquí, porque justamente el dinero se considera como un poco como el tema tabú, ¿no? Es como que está mal visto hablar de dinero, como que pensamos que si hablamos de dinero estamos siendo materialistas, o que quizás también hay otras cosas más importantes, como por ejemplo el amor y la salud. Y no digo que no, al final siempre que pues intentamos solicitar pues algún tipo de deseos, ¿no? En la vida siempre decimos, pues mira, yo quiero salud, dinero y amor. Son las 3 cosas, ¿no? Y es que para mí no es que sea algo más importante, está claro que la salud pues es lo principal, ¿no? Pero si tenemos un equilibrio entre las 3 áreas, vamos a poder hacer todo lo que realmente queremos, ¿no? Porque al final lo que hay que entender es que el dinero es un potenciador. Si tú tienes dinero, puedes ser también igual de egoísta teniendo 1 euro en la cuenta o teniendo incluso 3 millones de euros. Sin embargo, si tú realmente trabajas de dentro, pues todo lo que es la parte de expansión de tus talentos, de querer también mejorar un poquito más la sociedad, y de querer que las personas puedan evolucionar en la vida y puedan también tener pues una vida más digna o más tranquila, ¿no? Vamos a decir, o más confortable, entonces con el dinero puedes llegar a muchas más personas. Y esto es quizás el punto de entendimiento que tenemos que hacer con el dinero, de realmente pues poder tener un significado de lo que significa para ti el dinero, ya sea pues que significa más poder, más libertad, en mi caso más libertad, o independencia, o más tranquilidad, o más lo que sea. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar un poquito más la parte interna del dinero, lo que es la psicología más en profundidad de qué es lo que a mí me limita, cuáles son mis creencias, qué es lo que yo he escuchado, he oído, he visto en toda mi vida, y de tal manera que yo me he hecho una concepción de lo que es el dinero para mí, podemos entender el por qué estamos en la situación que estamos, de quizás pues no tengo el ahorro suficiente, o quizás me da miedo a invertir, o quizás entonces el dinero es malo, o el dinero no crece de los árboles. Tenemos una serie de creencias, de limitaciones que nos han impuesto en la sociedad, ya sea por la familia, por los medios de comunicación o por todo lo que hemos estado oyendo y escuchando, que entonces pues no tenemos una relación con el dinero que es la parte más invisible. ¿Y qué podemos o qué consejos darías para que las personas desarrollemos esta mentalidad un poco de abundancia? Sí, lo primero de todo es ser consciente, es decir, y por eso también mi libro se llama Finanzas Conscientes, porque de esta manera cuando tú empiezas a darte cuenta de qué es lo que tú consideras acerca del dinero y empiezas también a investigar acerca de qué creencias tienes limitantes con el dinero, ahí te das cuenta de por qué has llegado donde estás, ¿no? Yo hice un ejercicio hace unos cuantos años, justamente antes de dedicarme a la educación financiera y al asesoramiento financiero, que fue escribir una carta para mí misma. Era, digamos, una carta más introspección y demás, en donde empecé, a mí me gusta mucho escribir, como ya hemos comprobado, y entonces hay gente que le gusta más reflexionar, pensar o hablar con alguien, lo que sea, ¿no? Entonces, al final se trata de hacer el ejercicio de estar siendo conscientes de todo lo que hemos estado escuchando de nuestros padres, qué vivencias hemos tenido, qué referencias también hemos llegado a tener, que quizás pues mi padre o mi madre puede ser que no ahorrasen, o puede ser que entonces desperdiciasen, ¿no?, el dinero, y por tanto yo también estoy siguiendo este patrón. Al final todo lo que consideramos de hacer en la vida es porque tenemos una serie de referentes y tenemos también una serie de acontecimientos que puede ser que nos hayan marcado mucho, ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta de todo esto, a mí me salió una carta de 3 o 4 hojas de todo lo que recordaba en toda mi vida, de lo que había escuchado, oído, vivido, etcétera. Entonces entendí muy bien el por qué estaba en la situación que estaba. Y luego también darte cuenta de cuánto dinero has ido cobrando a lo largo de tus años de trabajo y cuánto dinero dispones actualmente, ¿no? Que a través de una buena estrategia puedes hacer que puedas llegar a recibir, por ejemplo, ingresos pasivos cada mes, y esto entonces te puede llegar a permitir pues
pagarte la hipoteca o pagarte el alquiler o un viaje o lo que sea que nos interese, ¿no? Y luego cuando vas entendiendo a través del tiempo y de los años que el tema de las pensiones está bastante delicado, vamos a decirlo así, entonces te das cuenta de que tú eres el único responsable de hacer que tu vida financiera y tu vida emocional y luego tu vida pues a nivel de material sea mejor, es a través de la buena gestión con el dinero. Y para mí sería pues hacer estos ejercicios más de introspección a través de darte cuenta primero de en qué situación estoy, qué es lo que yo considero, pienso y creo hacia el dinero, de dónde me vienen esas creencias y por tanto empezar a cuestionarme si esto es verdad o no. Intentar también de alguna manera como ver algún tipo de argumento en contra. Por ejemplo, un argumento de es que solamente los ricos y los multimillonarios tienen dinero y les ha venido de alguna herencia o les ha venido por haber nacido en una familia adinerada. Eso ¿Qué es lo tan más bueno cierto? que dicen. Claro, exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué tan cierto es? ¿Dónde está escrito, no? Esto, es decir, ¿en qué regla de constitución está escrita? No hay ninguna regla. Entonces, ¿de dónde me viene esto? Es que quizás lo he escuchado porque mi madre me decía que no somos ricos y que por tanto el dinero no crece en los árboles y que las personas ricas es porque han tenido la suerte de haber nacido donde han nacido. Vale, pues ¿tengo algún tipo de referencia externa de algún empresario, por ejemplo, que se haya hecho a sí mismo o personas que hayan logrado llegar a conseguir pues la libertad financiera desde cero? Si es que sí, entonces sí que se puede y por tanto desmiente esta regla. Es que, bueno, todo un poco lo que estamos hablando parte de la base de que la gente quiere correr un poco más de lo que le pertoca. O sea, yo quiero ser millonario mañana ya. ¿Y qué estás haciendo para ser millonario mañana? Nada. Entonces, todo tiene un paso a paso y cómo tenemos que ir trabajando ese paso a paso, ¿no? En finanzas conscientes hablas de un presupuesto efectivo. Totalmente, es que es la base de todo. Si no tenemos un presupuesto, no sabemos, primero, qué recursos se están yendo en ciertas categorías, ni tampoco sabemos a dónde vamos a destinar nuestros recursos. Entonces, tenemos que primeramente sentarnos para hacer una previsión de todo el año en función de, pues, si gano X y, por tanto, pues una parte del dinero se me va a ir a vivienda, a transporte, a comida, a lo que sea. También tener una parte de lujos, porque hay que tener un buen equilibrio y disfrutar de la vida, no, evidentemente, pero después también ir haciendo un seguimiento, porque si yo no hago seguimiento, yo por ejemplo lo hago los fines de semana, los domingos me siento y entonces descargo el extracto bancario de la última semana y con eso pues destino 5 minutos de mi vida, no mucho más porque está todo muy automatizado, y con eso entonces estoy viendo si efectivamente el dinero está yendo a las categorías que yo he establecido que fuera a ir, y si no es así entonces ya tengo yo poder de decisión para, por ejemplo, si me he gastado mucho dinero en comida, por ejemplo, bueno, pues entonces vamos a ver cómo poder optimizar algunos de los gastos que quizás no me doy cuenta que estoy teniendo, y con eso entonces destinar un ahorro mensual cada mes, que además lo vamos a hacer al principio, al inicio de cuando llegamos a cobrar, y así de esta manera ya hemos hecho los deberes y el resto del mes a disfrutar. Eso es importante, lo hemos hablado muchas veces, que se haga a principio, es decir, me quito todo lo que tengo que... Porque eso es... Pero si te has dado cuenta de una cosa, Monse, habla de hacer el presupuesto anual. Ojo, ¿eh? O sea, que hay gente que no hace ni la previsión de mañana y hablamos de hacer presupuestos anuales. Entonces, esto es a lo que muchas veces cuando hablamos aquí en el programa es a lo que me refiero, ¿no? O sea, tenemos que ir dando paso a paso, no podemos correr más de la cuenta. El otro día estaba haciendo un asesoramiento a unos clientes cargadísimos de deuda, no saben salir de ella, y su único objetivo era volverse a endeudar. ¿No ves que no? Entonces, claro, no llegas aquí de casualidad. Llegas aquí por un mal control financiero. Porque con un buen control financiero hay cosas, y yo lo entiendo, y al igual que Eli cuenta que su padre pasó problemas, a veces ya lo he hablado aquí, yo vengo de una familia también donde se han pasado problemas. Entonces, al final te das cuenta que muchas veces replican patrones erróneos y no llegas a las situaciones que llegas por casualidad. A veces te puede venir una mala racha, pero cuando tú te endeudas de manera sistemática para comprarte teléfonos,
Claro. Y yo creo que además también la gente no nos acaban de enseñar educación financiera porque no les interesa por parte del Estado, esto por descontado, pero también es porque no acabamos de entender que el dinero es tiempo. Entonces, si logro pensar en que si me compro un iPhone de 1.500 euros, ¿cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando a cobrar el dinero para comprarme el iPhone? Quizás me doy cuenta que el tiempo es la única cosa, el único recurso que no vuelve, porque es así, puedo hacer más dinero, solo descontado, pero más tiempo no puedo llegar a hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuántas horas de trabajo? Pues calcula el coste, el precio por hora que tú estás trabajando y por tanto calcula cuántas horas estás dedicándole solamente para la compra de ese iPhone. Y luego hacer también una serie de preguntas conscientes, ¿no? En el sentido de que, como dice Iván, también la gente también es muy cortoplacista y no acaba de ver o de entender pues el por qué está haciendo pues ciertos gastos, ciertas compras. ¿Lo estás haciendo para demostrar? ¿Lo estás haciendo porque te sientes mal contigo mismo? Es decir, hay una serie de patrones en donde quizás no somos conscientes en cuanto a si estoy pasando por una crisis o algún momento de mi vida donde emocionalmente quizás no estoy del todo bien, entonces muchas veces puedo llegar a utilizar el dinero para ir a comprar de forma compulsiva e impulsiva y así de esta manera pues me siento que estoy de alguna manera pues también mejorando, digamos, ese momento, este estado emocional y luego cuando llego a casa me empiezo a sentir culpable y por tanto empieza otra vez la rueda, ¿no? Y esto pasa muchas veces de gente que quizás piensa que no, es que me voy a comprar eso porque lo necesito. Es verdad, lo necesitas, o sea, realmente es necesario que uno, te lo compres y dos, sea ahora mismo. Vamos a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Uh-huh. Cuando hablamos de gestión financiera, el ahorro es fundamental. ¿Cómo o qué estrategias consideras que son más efectivas a la hora de ahorrar, sobre todo de manera constante y también eficiente, claro? Totalmente, es una muy buena pregunta porque lo que hacemos primeramente con nuestros alumnos de la Escuela de Independencia Financiera, School, es precisamente hacer una buena organización, ¿no? Es decir, cuando tenemos todo, por ejemplo, todo nuestro dinero en una sola cuenta corriente, aquí esto es un desastre. ¿Por qué? Porque tenemos una sola cuenta corriente donde tenemos el ahorro, entra nuestro salario, luego pasan nuestros gastos, ¿no? Pero cuando ya tenemos diferentes cuentas corrientes que tienen que ser todas gratuitas, efectivamente, sin comisiones y sin restricciones y penalizaciones, entonces ya podemos tener una distribución. Esto al final, siempre me digo que al final es como organizar una casa, ¿no? No se nos ocurriría tener, por ejemplo, pues nuestra ropa interior organizada con los tenedores del tenedor o las cucharas, no tiene sentido. Entonces, pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tenemos una cuenta de donde ingreso mi nómina, se salen mis gastos, luego otra cuenta diferente para mi colchón de seguridad o colchón de imprevistos, que es un dinero que no vamos a tocar bajo ningún concepto, solamente es para emergencias, y luego tenemos otra cuenta para, por ejemplo, mis objetivos, ya sea un viaje o ya sea cualquier tipo de objetivos que pueda llegar a tener. Tengo todo un poco más organizado y estructurado de que cada cosa tiene su porqué y tiene su sitio. Y así de esta manera es muchísimo mejor que luego, cuando yo vaya a ahorrar al principio de cada mes, tal y como hemos comentado, yo voy a dejar ese ahorro y lo voy a programar una transferencia periódica recurrente a esa cuenta de mi colchón de seguridad o colchón de imprevistos o emergencias. Cuando yo he llegado a un cierto punto donde yo ya me siento tranquilo, que tengo un dinero por si acaso pasara cualquier cosa, entonces ese dinero ya va a ir directamente a invertir y hacer que la palanca del interés compuesto, que es un efecto bola de nieve, entonces vaya creciendo pues a través del tiempo y de los años. ¿Y qué es la máxima dificultad cuando estáis o cuando tú estás ayudando a educar, ¿no?, a esas personas con las que trabajas? Porque entiendo que puede ser que empiezan a ahorrar, pero la tentación de tener ese dinero allí y, ostras, he ahorrado, me lo invento, 2.000 euros, me voy a pegar unas vacaciones con un dinero que no toca porque es para imprevistos. Quizá estos puntos son los que más cuesta de reeducar en una persona que no está habituada, ¿no?, a hacer ahorro. Sí, totalmente. Yo también creo que al final, cuando tú vas entendiendo cómo funciona el dinero, el efecto del interés compuesto, el efecto de que no vas a tener pensión, no porque yo lo diga yo, sino porque a nivel de datos, de estadísticas y demás, te das cuenta que teníamos hasta 66.000 millones en 2012 y que el gobierno, me da igual quién sea de derecha o de izquierda, porque al final siempre son los mismos, pues han ido sacando dinero del bolsillo de las pensiones hasta llegar ahora a 2.000 millones, que también esto es
un problema. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos actualmente de las pensiones es que todos los que estamos trabajando estamos pagando las pensiones de los que están jubilados, y por tanto esto significa que el sistema nos empuja a que cada vez hayan más trabajadores para poder pagar a las personas que se están jubilando de, sobre todo, el baby boom. Pero cuando uno baja el nivel de natalidad y dos, también aumenta la esperanza de vida, y tres, pues hay fuga de cerebros hacia otros países por mejores condiciones laborales, te das cuenta que si yo no empiezo a pensar en el largo plazo y empiezo a solamente pensar en corto plazo, es que voy a tener un problema, ¿no? Y se trata justamente de poder vivir bien hoy y dentro de 10, 20, 30 y 50 años. Entonces, cuando esto nos lo empezamos a inculcar en la mente y empezamos a darnos cuenta de todo lo que es la situación, por eso la importancia de tener educación financiera, entonces ya es mucho más fácil luego pues tener ese ahorro y no tocarlo, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Que con el tema de las pensiones, que es un gran melón, o sea, y esta es la gran discusión que tenemos de manera habitual cuando compartes ya no cuando estás haciendo un asesoramiento, que mucha gente cree que el Estado lo va a salvar, sino cuando tienes una charla normal con gente que no se dedica a este sector, ¿no? Y el otro día, con el tema de la subida del salario mínimo, y que ha pasado el gobierno ha pasado a cobrarles el IRPF, claro, hay gente que lo justifica, ¿no? Y no sé cuántas pistas más necesitáis para daros cuenta de que el gobierno está sacando dinero de todos los sitios posibles, porque el sistema de las pensiones es insostenible. Exacto. Insostenible. O sea, no hay manera de dónde cogerlo. Entonces, cuando te dicen, no, la inmigración, perfecto, vamos a traer 10 millones de inmigrantes, perfecto. Los 10 millones de inmigrantes los vas a poner a trabajar mañana. Tengo ciertas dudas, pero ya no es van a empezar a trabajar mañana. Si tenemos un problema de vivienda hoy con 47 millones de personas, con 57 millones de personas, ¿dónde los vamos a alojar? Entonces, tenemos un problema real con el sistema de pensiones de este país, lo queramos ver o no. Sí, y no solamente esto, Iván, sino que además también toda esta inmigración, la gran mayoría quizás es de personas que quizás tengan un trabajo no cualificado. Por tanto, tampoco estás contribuyendo a tener unos salarios altos de a partir de 2.000, 3.000 euros hacia adelante, de tal manera que esas cotizaciones que van en proporción a lo que tú cobras, entonces influyan en intentar agrandar el bolsillo de las pensiones. Entonces, se suman las dos cosas, que si de alguna manera pues pudiéramos de alguna forma pues intentar disminuir los impuestos para grandes corporaciones, pues quizás Google, en lugar de estar alojada en Irlanda porque le viene bien, pues estaría alojada aquí. ¿Y cuántos trabajos extra podrían llegar a generar si todas las personas que vinieran a España fuesen, por ejemplo, personas nórdicas, en donde tienen, primero, una buena educación financiera, dos, ya tienen instaurado la figura del asesor financiero como una figura principal en su vida, y tres, también son personas cualificadas, pues esto otro gallo cantaría, ¿no? Respecto al tema de lo que hablábamos antes del ahorro y las inversiones, vamos a intentar desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque la gente piensa que invertir es para millonarios. Sí, totalmente. Entonces, nosotros, que además colaboramos en el mismo grupo de asesores financieros independientes y demás, o sea, podemos hablar de tickets de entrada desde 3.000 euros. O menos. O menos. Yo he visto 10 euros al mes. Sí, pero ya independientemente de no hacerlo periódico, de decir, voy a invertir un capital, ¿no? O sea, ahorrar 3.000 euros en un año con un buen presupuesto, una buena planificación, no es limitarte tu vida a vivir a cero. No me puedo comprar absolutamente nada. Entonces, son cosas que tenemos como mentalmente instauradas, que era un poco lo que hablaba Eli al principio de no hay educación financiera suficiente, no se promueve la educación financiera suficiente, con lo cual pues la gente no tiene ese concepto, ¿no? Entonces, alguien que quiera empezar a invertir de manera, ya no de ahorro periódico, de hacer algún tipo de inversión, ¿qué es lo primero que le aconsejarías?
Yo lo primero que haría sería intentar observar de qué perfil de riesgo tiene ese cliente, ¿no? O esa persona, porque esto es uno de los principales pasos que debemos hacer, y esto ya estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Iván? Que mucha gente empieza a invertir sin tener ni idea, y porque su cuñado le dice que invierta en la última criptomoneda que está de moda, si no, pues se va a quedar fuera, y esto es el efecto del FOMO, ¿no? Del Fear of Missing Out, que sería pues el efecto de el miedo de quedarte fuera, ¿no? El efecto manada, ¿no? De todo el mundo vamos a invertir en esto porque se va a ir hasta la luna y entonces yo me voy a quedar sin ser millonario. Un poco el efecto de la lotería, que si no compras lotería, entonces soy el tonto que no me estoy dando cuenta que todo el mundo va a tocar la lotería menos a mí, y entonces nadie se lo va a compartir conmigo, y siempre te hacen sentir fatal, con el tema de la lotería. Y es la única que hace años que no compro, y siempre digo, prefiero gastarme 20 euros en una comida con quien sea que no estar comprando el billete de lotería. Pero bueno, el fin es que al final también es lo que vemos, ¿no? Que primero tendríamos que, uno, saber qué activos existen, y dos, también ver cuál es el perfil de riesgo. Si una persona más bien de tipo conservadora, que no quiere perder el dinero porque no tiene educación financiera, porque es la primera vez que invierte, porque lo que sea, entonces hay opciones de inversiones seguras, como por ejemplo puede ser el oro, ¿verdad? Y luego también otro tipo de inversiones que ya son un poquito más moderadas o incluso arriesgadas, y que por tanto hay que entender el binomio riesgo con rentabilidad. Si yo quiero algo con mucha rentabilidad, normalmente tengo que asumir un riesgo extra, y viceversa, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un buen análisis sobre qué tipo de perfil eres, y por tanto pues qué activos se pueden mover hacia pues esta persona que pues puede ser conservadora, moderada y arriesgada. Y luego también otra pregunta que vendría siendo cuál es el horizonte temporal, porque no es lo mismo invertir para dentro de 5 años que de 10 años, que invertir de cara a la jubilación o invertir para tener ingresos extra cada mes. En función de lo que yo quiera, pues entonces habrá que hacer una inversión para cada tipo de objetivo. Uh-huh. Antes comentaba Iván el caso de un cliente, para empezar a hablar de deuda, de un cliente que dice estaba sumido totalmente en deuda, ¿no? Tú es un tema que también abordas en el libro. ¿Y cómo pueden las personas, en principio, distinguir entre lo que llamamos deuda buena y deuda mala? ¿Y qué estrategias hay para seguir, para manejar esta? Totalmente. Hay una diferencia abismal, que esto, claro, cuando hablamos de deuda, normalmente la gente dice, vamos a evitar la deuda. Bueno, no siempre, ¿no? Entonces hay un tipo de deuda que es la deuda buena, que es la deuda que nos hace apalancarnos, tener más dinero que no es nuestro, normalmente es del banco o de alguna persona que nos haya podido dejar ese dinero, y que por tanto podamos pues comprar algo, un activo vendría siendo todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo, y que por tanto esto podamos llegar a construir patrimonio. Por ejemplo, si queremos comprar una vivienda de inversión, pues ya será, pues cogemos una parte del dinero del banco, compramos ese activo y lo ponemos entonces a alquiler. Pues estamos haciendo un favor a una persona que tenemos un problema de alquiler, como bien decía Iván, y que por tanto sí o sí, si el gobierno no lo asume y no se responsabiliza, pues entonces nosotros estamos también poniendo esa vivienda para alquilar. Y luego por otra parte estamos recibiendo unos ingresos extra cada mes, que también aquí tenemos dos opciones: uno, disfrutarlos, o dos sería pues entonces reinvertirlos para seguir haciendo esta bola cada vez más grande. Respecto a la deuda, toda la deuda tiene que tener control. No nos podemos endeudar de manera infinita por diferentes motivos, pero lo que hablaba un poco antes, estos clientes al final están metidos en una cierta cantidad de pagos que es lo que le decía, o vas a quiebra y abogado, ley de la segunda oportunidad y demás, o intentas salir sin seguirte endeudando, porque además llegará un momento donde el banco dirá hasta aquí. Sí, normalmente siempre se suele recomendar tener un 35% de nuestros ingresos como máximo en deuda. Es decir, si cobramos pues 1.000 euros, por ejemplo, un 35% sería pues 350 euros, ¿no? Hasta aquí sería lo máximo, y lo que realmente el banco también incluso va a poder pues hacer los cálculos. Más allá de esto, estás metiéndote en un bucle y en una espiral que es muy complicado de salir, y que para poder salir también, aparte de la ley de segunda oportunidad, efectivamente, como bien dice Iván,
pues también lo que yo recomiendo es de todo el mini ahorro que puedas llegar a tener, entonces ir devolviendo la deuda a nivel de si tienes varias deudas, puedes hacer, por ejemplo, pues un método que vendría siendo voy devolviendo la deuda que es más alta, del tipo de interés más alto, o puedes devolver la deuda que sea en la que te quede menos tiempo o la que realmente sea la cuota de interés más bajita, ¿no? Si, por ejemplo, pues tengo un móvil que me estoy gastando 50 euros al mes, pues entonces esto es más fácil de poder ir amortizando a razón de ir sobrepagando esa deuda hasta que ya quede a cero y así una tras otra para finalmente pues quedarte sin deuda, ¿no? Y entender también cuál es que todo el dinero que tú pides al banco no es gratis. Yo tuve un cliente que, mira, pues justamente, ¿no? Cobraba unos 5.000 euros al mes, súper bien, 800 euros de alquiler, también genial en Barcelona, hace unos cuantos años ya, ¿eh? Ahora ya un alquiler de 800 euros va a ser que no. Va a ser que no. Eso sí que es suerte. Sí, sí. Total. Y estaba endeudado, pero vamos, o sea, tenía deudas de tarjetas de crédito, deuda de préstamo y decía que no llegaba a final de mes. Claro, con 5.000 euros y 800 euros de alquiler dices, ¿pero qué está pasando, no? Entonces no entendía que el dinero, o sea, que el banco le daba dinero, pero que ese dinero tenía que devolverse. Y él venía como, veía en su aplicación del banco, decía, pues X dinero disponible. Y él pensaba que era el banco quien le daba el dinero, que ese dinero no se tenía que devolver. Entonces iba solicitando más dinero para ir a esquiar con los amigos, para comprarse un sofá, para no sé qué y tal. Y no, hasta que realmente se le dijo, no, es que tienes que devolver todo este dinero que no es tuyo, es del banco y encima te está cobrando unos intereses, que también hay que entender dentro de lo que es la deuda, cuál es la deuda que es más barata, que vendrían siendo hipotecas, y cuál es la deuda más cara, que vendrían siendo tarjetas de crédito y tarjetas también revolving, que también esto es la herramienta del diablo, ¿no? Como digo en el libro. Entonces, dentro de ese abanico, pues ver también qué posibilidades hay y hacer también incluso una comparativa de deuda. Lo que normalmente cuando pedimos un préstamo, lo que no hacemos es hacer una comparativa, ¿no? Vemos a nuestro banco de toda la vida y nos dice, mira, pues tiene un préstamo a estas condiciones, vale, genial, ¿dónde firmo? No, esperamos, vamos a hacer un poco de un análisis sobre cuál es la deuda más barata dentro de lo que cabe de si me tengo que endeudar. Aparte del libro, que lógicamente que me he propuesto durante toda esta temporada recomendar un libro, hoy por supuesto... Hombre, gracias. No podría ser pero otro. te echamos, ¿eh? Claro, hoy no podría ser otro, ¿vale? Pero aparte del libro, Eli hace más cosas. Entonces, hace poco has acabado la matriz financiera. Sí. 4 sesiones, si no tengo mal entendido. Sí. ¿Qué ha aprendido la gente en esa matrix? Realmente ha sido súper transformador, ¿eh? La gente dándome las gracias, pero una y otra vez, porque es que traté todo. Todo significa, estuvimos 4 directos, efectivamente, de 2 horas cada uno, en donde les expliqué lo primero de todo, que estamos precisamente dentro de una matrix en donde el Estado no le interesa que sepamos educación financiera, porque entonces empecé a explicar acerca de cuánto dinero estás perdiendo tú por no invertir debido al efecto de la inflación, y esto con números, de que cuanto más tiempo estás sin invertir, la inflación en los últimos 30 años ha sido del 50%. Es muy fuerte esto, ¿eh? Entonces, si seguimos sin invertir, lo normal que siga pasando es que la inflación siga haciendo su camino y que, por tanto, ese dinero pierda valor. Por otro lado, también estuvimos comentando acerca de cómo hacer una buena planificación de cara a la jubilación, también teniendo en cuenta en donde, pues, normalmente el Estado, si todo va bien, nos pagaría un 70% de nuestro sueldo y, por tanto, esto, cogiendo el tiempo que te falta a ti para jubilarte, vamos a hacer el cálculo, pero teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Entonces, ver cuál es el extra de dinero que tendrías que tú mismo estar generando a través de la inversión y así de esta manera, pues haciendo un poco de palanca y de push para que el dinero trabaje para ti. Y estuvimos comentando también acerca de cómo gestionar nuestras finanzas y luego ya finalizamos con todo lo que es un mapa mental de todas las inversiones que existen, desde activos financieros, que son fondos de inversión, ETFs, acciones, etcétera, desde lo más pasivo, en donde no tengo que hacer nada, que vendrían siendo quizás los robo-advisors, a lo más activo, que sería el trading, y después también otro tipo de inversiones que vendrían siendo activos reales, activos físicos, que sería a través de la inversión inmobiliaria y a través también del oro y los metales preciosos, y luego, viendo todo esto en perspectiva, cómo poder hacer una buena cartera de inversión en donde tengamos diferentes activos que sean diversificados, ¿vale? Y también descorrelacionados,
relacionados. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos la economía es cíclica, al igual que nosotros también, las personas somos cíclicas, no siempre estamos súper mega bien y no siempre estamos en la miseria. Entonces, al final la economía es exactamente igual y por tanto, depende de en qué momento económico estemos, del ciclo económico, hay inversiones que les va a ir mejor y algunas inversiones que les va a ir peor y por tanto, la importancia de hacer una buena diversificación para de esta manera pues tener una estabilidad en nuestras inversiones y que por tanto tengamos rentabilidad, pero también el mínimo riesgo o volatilidad, véase fluctuaciones, posible. Que con el tema de la inflación la gente se piensa que la inflación va a ser cero. No, no. O sea, en Europa van a intentar mantenerla entre el 2 y el 3. O sea, no van a ir a buscar inflación cero. No vamos a estar como estos años atrás que teníamos inflación cero. Años atrás, muy atrás, antes de explotar. Antes de años nos podemos olvidar que ya no van a volver nunca jamás. Los precios no van a volver a los precios de antes del COVID, para nada. Yo recuerdo ver un ticket de no sé qué, que era una foto de antes del COVID, 50 euros en el Mercadona, te podías comprar una de cosas, pero una de cosas que decías, ostras, esto lleno toda mi nevera, ¿no? Ahora con 50 euritos es que te quedas corto porque necesitas como mínimo 100 euros para cualquier compra del Mercadona, mínima. Yo, para esto de la inflación y que la gente lo vea en la realidad, les recomiendo a la gente ir al McDonald's. Compara la hamburguesa. O sea, yo voy poco al McDonald's porque me gusta más Burger King. Voy poco pensaba que ibas a decir porque no me gusta ese tipo de comida. Me gustan las comidas más lujosa. También, pero me gusta más Burger King. Pero en el McDonald's me comía normalmente la CBO, la de pollo. Y fui el otro día, venía con mi mujer de acompañarla y tal, y paramos a comer en el McDonald's. Y paramos a comer en el McDonald's y me pedí una CBO y parecía un nugget. Digo, o sea, es más cara y más pequeña. Bueno, eso pasa con muchísimos productos. Ojo, que no nos damos cuenta. Totalmente. No nos damos cuenta. A mí eso me repatea. Porque si te han quitado cantidad de un frasquito de tomate, ponen el frasquito que la cantidad es más pequeña. Lo típico de las bolsas de patatas, en donde dice, es una bolsa enorme y luego la mitad está vacía. Así empiezas a doblar y dices, pero ¿dónde están las patatas? Pues exacto. Eso de la inflación, que la gente no lo tiene como muy en mente, realmente a los estados les interesa. Sobre todo a estados endeudados como España, porque le licua la deuda. Sí, claro. O sea, la inflación al Estado le licua la deuda. Entonces, esto que la gente no lo acaba de entender, y es lógico porque es complejo de explicar, complejo de entender, pero al final tienes que tener la conciencia de que, pues lo que decía Eli, ¿no? O sea, ahora en 10 años manteniendo una inflación entre el 2 y el 3, en 10 años has perdido un 25% de tu dinero. Totalmente. Y es eso, al final es como que es cierto lo que tú dices, Iván, en donde la gente le cuesta verlo. Porque claro, tú entras al banco, tú tenías 30.000 euros hace 20 años y los sigues teniendo igual. Y dices, ¿pero ¿por qué? No acabo de entenderlo. Ya, pero es que fíjate del precio de las cosas. Por ejemplo, la botella de aceite de oliva es una pasada. O sea, nosotros en España somos productores de aceite de oliva, no somos importadores, que podría entenderlo, ¿no? Si importamos, pues puedes entenderlo, pero si somos productores de aceite de oliva, antes costaba nada, o sea, 2 euros quizás, pues 1 litro y demás, y ahora está, por las nubes. Sí. Esto lo hablaba... Van con esto de seguridad. Sí, ojo. Sí. Ahora ya no se ven tantos, pero sí hubo unos meses atrás que les ponían la alarma. Sí, la alarma. Y yo esto de la inflación, el otro día lo hablaba con un cliente que me decía, es que claro, yo hace 10 años me compraba un Seat Ibiza por 10.000 euros y hoy el Seat Ibiza... Claro, dice, hoy el Seat Ibiza con menos de 25.000 no me compro un Seat Ibiza. Bueno, pues ahí tienes el precio de la inflación. Exacto, totalmente. O sea, no te tienes que ir muy lejos. La inflación es eso. Y eso nadie lo calcula a futuro, ¿eh? No. Cuando uno calcula a lo mejor su jubilación o voy a prever lo que voy a tener, no cuenta que si tú verás en la cuenta X dinero, pero ¿cuánto vale ese dinero? Pues este es yo de la gente que tiene ahorro y nunca ha invertido, quizás esta es la limitación más grande. Que a veces lo he hablado aquí, ¿no? Que es prefiero no ganar a perder 1 euro. Ya, pero si lo estás perdiendo. Exacto. Sí. O sea, no invertir
es perder dinero. Es que así de claro, nunca hemos Claro. perdido tanto como estos últimos años de inflación, en donde después del COVID llegamos a inflaciones del 10%. ¿Y por qué? Todo también porque tenemos que entender cómo se genera la inflación, que se puede generar por un aumento de los costes de producción, un aumento de la demanda, pero la peor inflación que puede llegar a generarse, que es la que hemos tenido, es porque los estados imprimen dinero y por tanto al imprimir dinero para, en este caso, después del COVID, para intentar que no hubiera una crisis descomunal como nunca antes, que hubiésemos pasado por este momento de crisis, entonces empezaron a imprimir masivamente cantidad de ingenuas de dinero y esto lo que causó es más dinero en circulación y por tanto la primera ley de economía es cuanto disminuyes la oferta y aumentas la demanda, el precio se aumenta, ¿no? Pero en este caso, al aumentar tanto el dinero en circulación, lo que causó es una subida masificada del precio de absolutamente todo. Y luego además no solamente esto, sino que en 2022, como tuvimos la guerra de Ucrania con Rusia, esto es lo que significó es que muchos procesos de productivos, debido a las materias primas que aumentaron también de precio debido a todo lo que estaba pasando, también se sumó al carro y por tanto tuvimos niveles de inflación del 10% y por tanto pues ahí fue cuando empezaron a subir también los tipos de interés para intentar retroceder esa inflación. Lo notamos también a nivel de todas las cuotas de las hipotecas que teníamos variables, especialmente donde la gente pues le subió muchísimo el precio de las cuotas de hipoteca y por tanto pues estábamos también sufriendo muchísimo más. Que con el tema de las cuotas de hipoteca esto es muy gracioso porque cuando tramitas hipotecas con clientes, yo que vengo haciendo hipotecas desde hace ya unos años donde los tipos de intereses eran negativos y le decías al cliente, cógete tipo fijo. No, hombre, no voy a pagar un 1 y pico si el tipo de interés está en negativo. Ya, pero que esto es cíclico. No, variable. Claro, en el momento en el que sube, tío, es que me han subido mucho. Pero haber aprovechado el mercado. Que es que te estoy asesorando para esto. Entonces, la gente siempre intenta ganarle a la economía, ¿no? Y esto lo he hablado aquí muchas veces. O sea, no corras detrás de la inversión, haz una planificación. Y cíñete a la planificación, porque haciendo Si una corres planificación detrás de la inversión siempre vas tarde. siempre vas tarde. Sí, y sobre todo también entender lo que es normal y lo que no, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando la gente suele querer invertir, se mete, pues eso, en inversiones de bots, de trading, de no sé qué, de lo que sea, de la última criptomoneda que sale y tal, que no entiende ni de qué va. Pero claro, esto es porque, bueno, pues quizás hay estafas de tipo piramidales en donde pues ofrecen rentabilidades descomunales, ¿no? Y por tanto son altamente sospechosas. Pero como no sabemos lo que es normal y lo que no, pues entonces, pues a no tener educación financiera, pues sabemos, entonces caemos en esta tentativa porque, claro, vamos a multiplicar o triplicar mi dinero, inmediatamente, ¿no? Y por eso salen este tipo de estafas y por eso la gente pierde y piensa erróneamente que la inversión es como un casino, que es especular y es ahí pues la suerte que tengas. No. O sea, haciendo las cosas bien y entendiendo lo que es normal y lo que no es normal según cada tipología de inversión, que es también lo que una de las cosas que enseñamos a mis alumnos y demás, es que es mucho más fácil y que al final pues invertir requiere de constancia, de tiempo, de paciencia, sobre todo de compromiso contigo mismo. Respecto a la educación financiera, aparte de presupuesto y comprarse tu libro, ¿qué más recursos le darías a la gente de decir, esto es interesante que entendáis o que aprendáis esto? Yo creo que el tema de lo más importante es tener, primero, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Una estructura de cuentas diferentes para cada uno de los objetivos y sobre todo también definir los objetivos que uno quiere, ¿no? Porque no es lo mismo invertir por invertir que invertir porque pues me gustaría llevar a mis hijos a hacer un máster o un Erasmus o lo que sea, luego además también me gustaría complementar la jubilación. Entonces, cuando yo ya tengo qué objetivos tengo presentes en mi vida, ya puedo entonces definir una planificación financiera al 100% que incluya todos y cada uno de estos objetivos, ¿no? Y por tanto, pues poco a poco ir haciendo pues un análisis sobre, primero, vamos a estructurar mis finanzas a través de el preahorro, a través también del fondo del colchón de emergencia, a través de una estructura y también tener un poco claro lo que es el método del 50-20-30, que a mí me gusta llamarle, que es el 50% de tus ingresos deberían ir a gastos fijos, como puede ser la hipoteca,
pues cualquier tipo de factura de luz, agua, gas, teléfono, es decir, gastos que en donde a mí me gusta decir que si estás sentado en el sofá sin hacer nada mirando la pared, vas a tener sí o sí para poder sobrevivir, y la comida también. Y luego un 30% en gastos variables, es decir, gastos que me hacen feliz. Un viaje, por ejemplo, ir a un restaurante, a pues pasarlo un poco bien para tener ese equilibrio de vida. Y luego el 20%, si puede ser, al ahorro o a la inversión. Primero ahorro, que es colchón de seguridad, fondo de emergencia, y luego cuando yo ya he cubierto ese fondo de seguridad, entonces me voy a ir a la inversión. Y así tengo más o menos una estructura en donde a la vez disfruto de la vida a través de estos gastos variables y también me estoy ocupando de mí mismo, a mi futuro, a través de esa inversión. Que no puedo llegar al 20% de ahorro e inversión porque cobro poco y mis gastos son muy grandes o lo que sea. Bueno, pasa nada, vamos a intentar un 5% y después en 5 a un 10% y así ir subiendo poco a poco. Pero algo hay que ahorrar, ni que sea 30, 50 euros, algo, ¿no? Entonces con eso ya vamos a empezar con esos buenos hábitos. Eli, ahora que estamos hablando de educación financiera, ¿qué 3 conceptos financieros básicos debería conocer cualquier persona independientemente de su nivel de ingresos? Lo primero es una de las cosas que hemos estado comentando, que es el presupuesto, que es la base de todo, que es poner pues un poco los recursos a dónde puedo ir y dónde pues entonces voy a destinar mi tiempo y mis recursos. El segundo es tener un colchón de seguridad o fondo de emergencia por si acaso, porque en la vida siempre pasan acontecimientos. Yo misma he tenido 2 accidentes de moto en donde me he gastado bastante dinero con taxis y fisios y demás, y gracias a eso pues tenía dolor, pero no tenía un dolor más de no sé cómo pagar. Y eso entonces, y luego también el tema de el preahorro, que también lo hemos comentado. Yo creo que con estos 3 factores ya podemos iniciarnos en un mundo donde ya podemos tener una tranquilidad financiera de aquí al futuro y ya progresivamente pues ir entendiendo el por qué es necesario empezar a invertir desde el principio, y hay muchas opciones muy fáciles, desde 10 euros al mes incluso, que lo puedes llegar a dejar en automático. Es decir, yo mis inversiones y la de nuestros alumnos están en automático. Yo no hago nada realmente. Es decir, cada mes me recibo un email conforme se ha hecho la compra, por ejemplo, de fondos de inversión. Entonces lo dejo todo en automático, de tal manera que mi tiempo lo dedico precisamente a estar aquí, a poder seguir haciendo otras actividades. En mi caso, de democratizar la educación financiera, otra persona sería su trabajo o destinar su tiempo para sus hijos o lo que sea. Entonces, gracias a eso, pues ir caminando hacia una hoja de ruta que ya poco a poco pues tengamos una mejor situación financiera. En todo el tiempo que llevas tratando el tema financiero, personal y demás, ¿crees que la gente está tomando cada vez más conciencia con el tema finanzas? Sí. Yo creo que sí, porque gracias a Dios tenemos un acceso a la información muchísimo más fácil que hace unos cuantos años, antes, por ejemplo, de la existencia de Internet, o antes de que tengamos incluso Internet en los móviles y antes de tener redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, puedes acceder a cualquier tipo de información por el canal de YouTube también, o por Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho más fácil poco a poco ir tomando conciencia, porque vas viendo personas que somos creadores de contenido, por ejemplo, en donde yo me incluyo también, y que poco a poco entonces vas viendo acerca de algo que quizás no te habías dado cuenta, ¿no? Y que te abre un poco los ojos, y ya luego vas pues aprendiendo un poquito más con esas personas que nos dedicamos a este tema de la educación financiera, la creación de contenido, lo cual a la CNMV también tengo que decir que no le interesa. Yo hace relativamente 2 semanas conocí, por ejemplo, me gustó muchísimo, conocí a uno de los directivos de MyInvestor, que es una de las plataformas que siempre recomiendo y utilizo desde hace años para invertir en fondos, en lo que tú quieras, ETFs, tiene de todo realmente MyInvestor, y está registrada por la CNMV y el Banco de España, ¿no? Por tanto, tenemos esta regulación vigente. Pues nos comentaba que al estar regulados por la CNMV, pues que la CNMV no le interesa a todos los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque al final hay un lobby de los bancos, por ejemplo, que claro, cuanto más educación financiera haya y la gente se da cuenta que al final los bancos lo que les interesa es vender sus productos, en donde está lleno de comisiones elevadísimas y que por tanto ganan los bancos y no gana el cliente. Me ha llegado muchas veces clientes que tienen pues rentabilidades muy
estables, o sea, demasiado estables, donde ni han ganado ni han perdido, o bien han perdido incluso también, y que entonces, claro, esto les estamos quitando el trabajo y, digamos, los clientes a los bancos, porque la gente cada vez es más consciente de que ir al banco no es precisamente la mejor solución, porque no va a mirar por mis intereses, sino que tengo que ir a o un asesor financiero independiente o yo mismo formarme para tomar las mejores decisiones de aquí en el futuro acerca de mis finanzas. Y por tanto, esto nos lo comentaba incluso, ¿no? Esta persona decía, vale, pues es que lo entiendo perfectamente, que no hay interés a que la gente tenga educación financiera y por tanto es de nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también dijeron era que los creadores de contenido deberíamos de tener los títulos específicos para poder, pues, hacer, pues, una divulgación de finanzas, inversiones o lo que sea. Es verdad que no todo el mundo lo tiene, pero los que sí que tenemos este título, que es el título de la AFPA España y demás, ¿vale? Que sería un título de asesor financiero, entonces sí que estaríamos un poquito mejor considerados y que no irían detrás nuestro. Así que tenemos suerte, Iván. Sí, sí. Que esto lo hablábamos el otro día aquí con Pelayo, que es muy probable que cuando vas al banco, el de la entidad bancaria no tenga la misma titulación que tu asesor financiero. Sí. O sea, es muy probable que el que te está atendiendo en la ventanilla, entiéndase, Sí. ventanilla, Sí. tengo una edad y tengo ciertas ¿Ya no hay ventanillas? Ya no hay ventanillas, pero La mesa. sí, el que te atiende ahí en primera instancia es muy probable que sea simplemente un comercial. Eso iba a Exacto. decir yo, un comercial. Sí, ¿Sabes? y que tienen una serie de objetivos financieros detrás de venta de X productos y que por tanto, pues quizás un mes tienen que vender planes de pensiones y venga a hinchar a todo el mundo planes de pensiones, que cuando quizás no es la mejor solución. A mí no me gusta demonizar ningún producto, ¿vale? Esto también he de decirlo, que considero que hay productos de todo y que siempre hay pros y contras de cada uno y que cuando uno tiene conciencia y criterio sabe muy bien entonces qué producto es para él, ¿no? Pero cuando ya te lo imponen porque de alguna manera tengo detrás a alguien que me está entonces pues presionando a que tengo que vender dichos productos, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy mirando por la persona, no la estoy poniendo en el centro, sino que estoy mirando en que no me vayan a despedir porque no he llegado a ciertos objetivos. Claro, yo esto lo hablo de manera habitual con los clientes, ¿no? Y si vas al banco, todo lo que tiene esa entidad bancaria, todo es lo mejor. Porque no te ofrecen, oye, estoy en la Caixa y no me ofreces algo del Santander, no me dices, oye, mira, pues en el Santander tienes un producto de ahorro que es más interesante que el mío, este es el bueno, pero otro vehículo de ahorro que te puede interesar es este, ¿no? Entonces, por eso le doy mucho valor bueno, pues a la independencia que tenemos los asesores financieros independientes a la hora de hacer planificaciones. Ayer estaba haciendo una planificación con una clienta. Le propuse 6 soluciones diferentes, de entidades totalmente diferentes y de inversiones totalmente diferentes. Exacto. Yo creo que aquí todavía nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿eh? Porque estamos un país muy bancarizado, vamos al banco para todo, y como en otros países, y lo comentabas tú, que ya tienen la figura de asesor financiero y ya es como, vamos, Claro. como de la familia, aquí todavía nos cuesta bastante. Y con esto que hablaba Eli de las comisiones, a principios del mes que viene voy a traer otro invitado porque ya le he cogido la rueda a esto Ya le de he los cogido al invitados. tranquillo ya. Sí, vendrá Pablo a hablar precisamente de esto, de las comisiones que te cobran las entidades bancarias en los principalmente fondos que te dicen que son los mejores y son los nombres que les ponen son todos preciosos. Sí. Todos preciosos. Es la figura estrella de... Best brands. Sí. Entonces, este tipo de cosas que la gente no, bueno, pues no lo tenemos como pensado y establecido, y el otro día hablando con Pelayo de este tema, no vayas a preguntarle al del banco cuando tienes un problema con el del banco. Es que le estás ¿Qué te va a dejando, decir? claro, estás dejando tu rebaño de ovejas al lobo. Entonces, intenta irte un poco por fuera, un poco lo que decía Eli, ¿no? O sea, Eli crea mucho contenido de mucha calidad, o sea, porque aquí muchas veces le doy cera a los creadores de contenido, pero Eli crea contenido de calidad, o sea, no vende humo,
¿vale? Y esto ya no lo digo como amiga, que lo es, sino que lo digo porque la he visto crecer en Instagram, porque nos conocemos ya hace unos cuantos años y crece de manera orgánica y crece de manera de creación de calidad, ¿no? Entonces todo lo que te habla en sus plataformas es precisamente eso, ¿no? Un segundo, disculparme, pero... Sí, no te preocupes. Un poco lo que decía, ¿no? Habla de contenido de calidad, ¿no? Entonces, haz seguimiento a gente que realmente hable con contenido de calidad y no contenido que sea banal, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que te está hablando allí, pues un poco lo que decía, ¿no? Invierte en esta criptomoneda, o lo más manido que vemos siempre es el SP500 y el MSCI World. Que sí, que repito, que son buenos fondos. Si no son malos fondos, pero ¿por qué esos y no otros? ¿O por qué solo esos y no alguno más? Entonces, todo este tipo de cosas que la gente no lo tiene como en conciencia ni en mente, porque solo escuchan 2, 3 cosas y aquí, ya, y esto. Y si el del banco tal, pues esto. O sea, y esto me lo acabo de encontrar hace poco, que hablando con una clienta que entró preguntando un poco de información y tal, dice, no, yo es que solo quiero invertir en el SP500. Pues para invertir solo en el SP500 no me necesitas. Si lo tienes tan claro. Claro. Claro, y realmente también el tema, esto tienes toda la razón del mundo y es totalmente cierto, pero lo que sí también, lo que creo que la gente no es consciente es que al final lo que hay que tener es una diversificación, es decir, que lo que hablaba antes, ¿no? De los ciclos económicos, está claro que ahora mismo, bueno, desde hace unos cuantos años, por ejemplo, el S&P 500, el MSCI World, pues han tenido una revalorización muy interesante, especialmente ¿por qué? Porque dentro de estos índices, los top 10 de empresas han sido las empresas tecnológicas. Y estamos entrando en un mundo tecnológico de inteligencia artificial y de tecnología disruptiva, robótica, etcétera, que por tanto todo esto ha hecho que haya crecido tantísimo. Pero no estamos teniendo en cuenta que si invertimos solamente en esto, entonces estamos a merced de la economía y que por tanto también ha tenido momentos de bajadas importantes como el 2022 en donde bajó un menos 13% y que no pasa nada, claro que no, si es que al final lo más importante es tener pues una idea de que la rentabilidad promedio es entre el 8 y el 10% anualizado durante X años, ¿no? Pero si yo no soy consciente de esto, puede ser que cuando lleguen momentos en donde vaya a bajar, me ponga muy nervioso y muy nerviosa porque no tengo ni idea ni tampoco sé de lo que realmente está invirtiéndose y que por tanto vaya a sacar el dinero. Mientras que hacer un conjunto de cartera en donde, pues si quieres invertir en el S&P 500 o el MSCI World, perfecto, pero vamos también a complementar con otras tipologías de inversión de tal manera que se te pueda llegar a compensar cuando estos momentos pasen y que por tanto tengas una rentabilidad negativa en los mercados. Vamos entonces a poner un poquito de oro o vamos a poner un poquito más de inversiones alternativas a través del crowdfunding o lo que sea. Así de esta manera pues tienes una diversificación correcta en tu cartera y no dependes de una sola tipología de activos. O que además también, no sé si te ha pasado esto, Iván, de gente que te viene y te dice, no, yo tengo inversión, y tú dices, ah, sí, muy bien, ¿y en qué estás invirtiendo? Me dice, no, pues mira, yo tengo 2 fondos, el S&P 500 y el MSCI World a la vez. Y dices, pues si estabas duplicando. Claro, si están correlacionados totalmente. O sea, exacto, porque se está invirtiendo casi en lo mismo, porque claro, las top 10 empresas son exactamente las mismas, entonces no tiene sentido. Es que lo que dice Eli del oro, el otro día estuve haciendo la comparativa de los últimos 20 años y el oro le ha ganado 9 años al S&P 500. Sí. 9 de los 20. O sea, que al final la gente no tiene la conciencia de inversiones en metales y te complementa perfectamente con la economía. Totalmente. Pero la gente no lo ve, y ya no solo no lo ve, sino que al final esto es algo que hablo de manera habitual con los clientes, que le digo, si todos los bancos centrales compran oro, ¿qué saben ellos que a ti no te cuentan? Porque tú vas a tu entidad bancaria y no te dice, invierta en oro físico. Pero ellos lo hacen. Pero sí, ellos lo hacen. O sea, los mayores compradores de oro de este año atrás, del 24, Banco Central ruso y chino. India también, muchísimo. Y India se empezó a sumar a final de año y empezó a comprar muchísimo oro. Entonces, si ellos están comprando oro, ¿por qué nadie te dice a ti,
cuando vas a tu entidad bancaria te dicen, no, pues eso, un plazo fijo, no, un plan de pensiones. ¿Por qué no me ofrecéis oro si tenéis? Si compráis oro físico. Entonces la gente no tiene la conciencia de que puede comprar oro y puedes invertir en oro desde 100 euros al mes, ¿eh? Sí. Sí, O sea, sí que hay opciones. Pero en físico, Sí. no en papeletas, No, ¿eh? O sea, no, nosotros siempre hablamos de oro físico. Y la gente no tiene la conciencia, ¿no? La gente solo ve el oro de joyería y hay todo un mundo de inversión detrás de esto y es lo que te decía, ¿no? O sea, en los últimos 20 años el oro le ha ganado 9 veces al S&P 500. Entonces, hay cosas complementarias que la gente no le entra en la cabeza y lo que dice Eli, ¿no? O sea, el S&P 500, por ejemplo, son el S&P 493 y 7. Sí, las 7 magníficas. Claro, hay 7 que son las que realmente tiran y las otras 493 que están allí. Y cuando te vas al MSCI World, pues las 7 magníficas son las 7 magníficas del MSCI World. Con lo cual, si se te hunden los dos fondos, que los tienes correlacionados. Entonces, no te dejes llevar por lo que te dicen por ahí, porque probablemente te asesore mejor un asesor financiero que tu cuñado. Seguro. Ahora que habláis de todo esto, ¿qué importancia tiene la diversificación en nuestras finanzas? Es el, santo grial de las inversiones de la planificación financiera. Es decir, una persona que tenga para invertir, me lo invento, 1.000 euros al mes, ¿es que es mejor que los divida en 2 inversiones que no toda una? Eso por supuesto, incluso también te diría de hacer, por ejemplo, pues una cartera de fondos de inversión diversificados, no siempre tiene que ser el S&P 500, en el MSCI World hay también otros fondos muy interesantes, como puede ser el MSCI Emerging Markets, que lo que hace es invertir en los mercados emergentes, que dentro de los próximos 30 o 50 años, pues son mercados en donde China, por ejemplo, ha tenido una exposición y un crecimiento increíble en los últimos años, y ahora India también está cogiendo este papel, ¿no? Y por tanto, pues puedes invertir en este tipo de fondos o incluso también en fondos que inviertan en empresas pequeñas, ¿no? Donde el crecimiento también puede ser muy exponencial. Al final es tener una cartera de fondos de inversión. Luego también podemos hacer pues una parte de exposición en oro y luego también una parte de exposición en plata, que tampoco lo hemos comentado, pero también la plata está muy en auge. ¿Por qué? Porque todo lo que es escaso, que los metales preciosos son escasos y la plata evidentemente también es escasa, y luego por otra parte hay muchísima demanda de plata porque se utiliza para la construcción de paneles solares, de aparatos odontológicos, de chips, de móviles, etcétera. Pues entonces todo esto hace que disminuya la oferta, aumenta la demanda y el precio de la plata se va hacia la nube. De hecho, con el tema de la plata, Samsung está probando de sacar unas baterías que el principal componente va a ser la plata. Si Samsung consigue que estas baterías funcionen, la plata va a empezar a correr. Claro. Todo esto que nosotros estamos informados porque al final es nuestro trabajo, no llega al personal de calle, ¿no? Entonces, por eso le doy muchas veces la importancia y el valor al asesoramiento y al asesoramiento independiente, que la gente al final no tiene la conciencia de oye, voy a asesorarme de manera independiente o voy a pagar por asesorarme, que este es el grave problema, que dices, bueno, voy al banco que me hacen asesoramiento gratuito, sí. ¿Por qué te crees que es gratuito? Claro. No hay nada gratuito en este mundo. No, exacto. O incluso empresas multinivel, que le llamo yo, que son empresas donde dicen, un estudio financiero a coste cero. Ya, bueno, pero ¿de qué crees que viven entonces toda esta gente que te ofrece una planificación financiera a coste cero? Pues de las comisiones, que muchas veces son tan elevadas que incluso estás durante 5 o 9 años o incluso 15 esperando a tener rentabilidad positiva porque te la han comido de la aportación inicial que tú has hecho, pues se han cogido un 70%, por ejemplo, de comisiones. Y esto justamente lo hablábamos, ¿te acuerdas que salió una querella o una comunicación de una empresa concreta en donde pues pasaba esto? Esto que siempre hablamos un poco de lo mismo y es siempre le queremos poner un nombre bonito y sobre todo en inglés a donde te la quiero colar, básicamente. Entonces, cuando te hacen Me este tipo... mucho, si le pusieran cuando te la quiero colar. Claro, pero esto
Esto cuando te hacen el asesoramiento de este tipo de productos, te dicen, no, el break-even... Exacto. Claro. El break-even es, te estoy crujiendo a comisiones hasta el año 11. Exacto. Que es el año donde vas a empezar a tener un poquito de rentabilidad, pero los últimos 12 años vas a estar palmando pasta. Claro, entonces, bueno, nosotros somos más de llevar el lenguaje entendible y que la gente entienda todo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, un lenguaje como más llano y más sencillo, sí. Y ese lenguaje llano y sencillo te acabas entendiendo lo que tienes que hacer. Pero si no, pues es eso, ¿no? Vamos a ponerle un nombre muy bueno para que la gente no lo entienda. Parezca guay. Claro. Entonces, el break-even lo tienes en el año 11, a partir de ahí el efecto bola de nieve, tal, ya, pero 11 años palmando dinero, ¿sabes? Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque a veces juegan en nuestra contra y mucho. O sea, si realmente haces un análisis minucioso de todas las comisiones que has pagado durante todos esos años y que no te han generado absolutamente nada de rentabilidad, bueno, lo que me... O sea, echarse a llorar, lo de la hipoteca o lo de las tarjetas revolving es una risa comparado con este tipo de cosas que la gente no tiene la conciencia. Ahora que hablamos de educación financiera, hablemos de los niños. Porque importantísimo, ya que decías tú que parece que cada vez más nos estamos acostumbrando o tenemos más información, ¿cuándo debemos empezar con los niños? Yo creo que desde siempre, desde bien pequeños, deberíamos ya inculcarles todo educación que nos han inculcado a nosotros, creo yo. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que como no hay educación financiera, que es lo que hemos estado comentando, y el Estado no le interesa y en las escuelas no te van a enseñar a gestionar tu dinero, vas a llegar después de la carrera, que te van a dar, es como si te hubieran a dar un Ferrari sin tú saber conducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo más probable es que al final acabes estampándote, que es lo que pasa en la gran mayoría de las ocasiones con la gente que no sabe entonces gestionar el dinero. Si tú de bien pequeño entonces estás enseñándole a tu hijo o a tu hija que el mundo funciona con dinero y que por tanto pues hay que tener una base de educación financiera y entender cómo funciona el sistema y cómo funciona el dinero y cómo funciona todo, y ya esa persona ya va a nacer con esa normalidad en casa y no va a tener entonces estos tabúes que hablábamos al principio y demás, en donde el dinero parece que sea malo o el dinero parece que sea materialista o parece que todo sea pues así, ¿no? Y que va entonces a ir en tu contra luego a través de todos los años que vayas a ir creciendo. Si tú naces sabiendo que la vida forma parte del dinero y que por tanto pues cuanto mejor lo gestiones mejor para ti, pues mejor ya todo eso que ya has ganado, claro. Que esto que lo hemos hablado varias veces y el día que estuvo, no recuerdo cómo se llamaba, pero que hablábamos con la representante de PixPay aquí, así de aquella de las tarjetas para niños, uh-huh. Súper importante y el control, ya no solo el enseñarle, sino el no regarle con dinero. Uh-huh. O sea, que sea autorresponsable de lo que gasta y cómo lo gasta, ¿no? Yo creo que es muy importante que si le das una paga, pues que esa paga él entienda a gestionarla. Y lo de darle la paga va a parecer una tontería, pero a mí me parece más importante de lo que la gente cree. Porque si él aprende a gestionarla, le va a empezar a dar valor a las cosas. Yo esto no sé si lo he contado aquí, pero es algo que cuento siempre. Yo mi primera PlayStation, que era la 1, costaba 50.000 pesetas. Hola millennials, no sabéis de qué hablo. Pero costaba 50.000 pesetas y yo por aquel entonces cobraba 50.000 pesetas al mes. O sea, yo tenía que ahorrar para comprarme mi primera PlayStation. Cuando conozco a la que... El trabajo de un mes. El trabajo de un mes. Lo decíamos antes, claro, ojo. Claro, entonces yo estuve ahorrando para poderme comprar esa PlayStation porque yo además daba dinero en mi casa, porque había necesidades y daba dinero en mi casa. Cuando conozco a la que a día de hoy es mi mujer y entro por primera vez en su casa, su hermano... aquel día lo hubiese matado, un niño con 9 años, y la PlayStation la tenía tirada en el suelo. Lo que me ha costado. Claro. Y yo me entraban convulsiones allí. O sea, yo la tengo como oro en paño, puesta ahí encima de la mesa. Todo una cara de polvo. Y claro, y entras a casa de él y la veías tirada en el suelo y no me lo puedo creer.
Claro, no le da el valor que le estoy dando porque yo. No le ha costado el esfuerzo. Porque no le ha costado el esfuerzo. Totalmente. Entonces, cuanto antes empieces a educar al niño a que el dinero tiene que tener un esfuerzo y ese esfuerzo le va a dar valor a las cosas, pues ese niño se va a educar financieramente mucho mejor que otro al que lo estén regando constantemente de dinero. O sea, esto, no voy a robar mucho más tiempo, pero Carlos Tevez, ¿Sí? jugador de fútbol, en una de las últimas entrevistas que le vi, habla de que a su hija le ha hecho pagarse el carnet de conducir. Carlos Tevez, cargado de millones de dólares. Y vino, además lo cuenta con mucha gracia porque viene la hija y dice, quiero el carnet de conducir, págatelo. No, que me parece perfecto. Es lo que tú dices, al final es darle el valor a un esfuerzo, ¿no? Y un tiempo que tú vas a hacer para podértelo ganar tú mismo, ¿no? Y que también yo creo que aquí añadiría incluso el hecho de hacerle ver al niño que puede hacer cosas para generar dinero. Por ejemplo, en mi caso también fue algo así, a mí me daban la paga también semanal y con eso entonces me tenía que administrar con una libreta que ponía ingresos 10 euros al mes y luego gastos 1 euro del café y gracias, porque tenía ahorrar para comprarme algo que yo quería. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tienes que hacerle ver al niño que puede generar más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mundo puedes ser o empleado o autónomo. Entonces, cuanto más ideas tengas en la cabeza para generar dinero, mucho más fácil será luego el hecho de, ostras, pues mira, me han despedido y no dependo de un trabajo, de estar buscando trabajo, sino qué puedo hacer yo para que qué habilidades dispongo para poder generar más dinero, ¿no? Entonces el niño, por ejemplo, llegaba un momento en donde estuve también vendiendo limonadas delante del Parque Güell, delante de la Parque Güell, porque mis padres viven por ahí, por Gracia, o después también incluso pulseras de estas que hacías, ¿no? Con tal, y ahí pues lo intentabas vender, entonces pensaba yo, si voy al chino y entonces compro X lana para poder hacer esto, ¿cuánto me cuesta la lana y por tanto a qué precio tengo que vender la pulsera para tener un beneficio? Claro, todo esto son herramientas de desarrollo mental, económico, que luego también te va a servir en el futuro, ¿no? Que cuando mi padre se quedó sin trabajo también empecé a pensar, dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo tengo 17 años, no tengo tampoco, intenté buscar trabajo, pero con 17 años como que no me daban nada, entonces dije, bueno, pues ¿qué tengo yo a mi disposición que puedo llegar a hacer? ¿Qué sé hacer? Bueno, pues de momento lo que puedo hacer es clases particulares, por ejemplo, y me hinché a hacer clases particulares a los niños, de tal, enseñándoles absolutamente todo, y luego pues también sé tocar el piano, pues clases de piano, o que puedo vender por Wallapop y segunda mano y tal. Al final hay que utilizar la creatividad para salirte de las situaciones y así es como luego después, pase lo que te pase en tu vida, podrás ser resiliente, ¿no? Pues si os parece lo dejamos aquí, Eli, un placer escucharte, pero no nos vayáis de aquí porque... Me la traigo otro día, ¿no? Sí, bueno, las veces que quieras. No os marchéis de aquí porque tenemos otra invitada en el programa, porque vamos a hablar ahora de un tema completamente diferente, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no?, el lugar donde las personas mayores puedan vivir, pues eso, ¿no?, con independencia, rodeadas de una comunidad afín, en un entorno diseñado a dedo, ¿no?, para ellos, ¿no?, con todo su bienestar y toda la calidad de vida posible, ¿no? Un modelo que diría yo que va un poco más allá de lo que conocemos como las residencias tradicionales, ¿no? Y para ello contamos aquí en el estudio con Laura Matellós, es propietaria y directora de Nexum Vita. Laura, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti. Para empezar, explícanos un poco qué es Nexum Vita y cuál es su misión principal, ¿por qué? Bien, es fácil. Nexum Vita es un proyecto innovador para combatir lo que es la soledad no deseada en personas mayores. Pero es un poco, no es lo que hay en el mercado ahora mismo, sino es coger un poco lo mejor de todos. Es compartir una vivienda, hacer unos grupos que sean compatibles, encontrar una vivienda adecuada para ellos y hacer una carta de servicios personalizada para ellos. Es decir, adaptarlo todo a una situación personal de un pequeño grupo de personas. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea de crear todo esto? Pues como muchos proyectos empresariales, de una carencia o un proyecto personal o una situación personal. Uh-huh. Mi madre, por ejemplo, que es ya mayor, y mi padre también, mi madre siempre ha vivido en familia, aparte es de la generación antigua,
salió de casa, se casó, tuvo hijos y los hijos ya se han marchado y ella se quedó con mi padre. Mi padre se puso un poquito más enfermo y tuvo que ir a una residencia. Claro, mi madre, yo la veo y es una mujer súper activa, físicamente está perfecta, psicológicamente también. No necesita ir a una residencia y no le gusta vivir sola. Entonces, claro, tampoco es una mujer de las de antes, no quiero ir a casa de los hijos porque no quiero molestar, porque no quiero. Y dices, pues qué necesidad hay de vivir solo. Tu situación vital te ha llevado a estar ahí, pero tú no quieres estar solo. ¿Por qué no buscamos una forma de convivir como a ella le gusta, tipo familia? No, por ejemplo, en un gran resort o no en un edificio enorme, co-living con un montón de gente, sino algo más familiar, algo más pequeño. Entonces, la idea es esta. Ir a una casa con un grupo pequeñito, reducido de personas, 3, 4, montar una pequeña familia y compartir todo. Compartir la vida que no puedes compartir con nadie. ¿Qué tipo de servicios, para que nos hagamos una idea, queréis ofrecer en Nexum Vita para los residentes? Todo. Es que no sé si llaman residentes, para las familias que son se residentes creen. En las viviendas, Sí. sí, residen en las viviendas que estamos montando para ellos. Son todos los servicios, los básicos y los extras, dijéramos. Cuando tú estás en tu casa, ¿qué necesitas? Necesitas pues que te preparen la comida, necesitas que lavar la ropa, necesitas un jardinero, necesitas un piscinero, pues todos estos servicios nosotros los proporcionamos. Aparte, si, por ejemplo, imaginemos que este grupo de personas que viven en esta vivienda les encanta la montaña, les encanta pasear, pues ya montamos nosotros las caminatas, buscamos las asociaciones. Si necesito fisioterapeuta, tenemos fisioterapeutas que trabajan con nuestro proyecto. Necesitamos un cardiólogo, tenemos cardiólogos que vienen a nosotros a visitarnos. Es todo muy personalizado, que no tengan que buscar nada, que no tengan que hacer nada, que no quieran. Es decir, lo tienen todo muy a la mano para vivir más fácil. ¿Dónde están ubicados vuestros, o cómo está el proyecto? Explícanos un poco. Ahora mismo hay 2, 3 viviendas. Una ya está casi acabada, es una vivienda muy bonita que está en la Costa Dorada. Es una casa grande de 4 habitaciones con baños privados. Tienen piscina, jardín, tienen gimnasio, tienen lavandería. Es una casa preciosa. Y también tenemos otros tipos de viviendas que son pisos también. Todo es compartido, son viviendas normales. Lo bueno que sí que tienen es que se adaptan mucho, se personalizan. Es decir, si nosotros fuésemos a vivir, personalizaríamos la casa como nosotros queremos. La haríamos nuestra vivienda. Y ya tenemos estas dos que están aquí en la Costa Dorada, están muy cerquita de la playa. Qué bien, un modelo de negocio. No, es lo que le miraba a Iván diciendo, me encanta, es buenísimo. Sí. O sea, es que me parece una necesidad en donde mucha gente, estoy segurísima de que yo misma me imagino en el futuro de si llego a un viejecita y demás, poder hacerlo, porque una de las peores cosas cuando imagino, ¿no?, que llegas a estas edades es la soledad. Sí, la que no quieres. Sí. Hay mucha gente que prefiere estar sola y eso es perfectamente respetable, pero hay quien no quiere y no es necesario. Claro. Y esa franja de tiempo entre que no tienes esa familia por diferentes circunstancias vitales y no necesitas entrar a una residencia, no necesitas cuidados, no necesitas atención, no necesitas lo que casi todos llegaremos a necesitar en algún momento, es un poco alargar ese periodo de tiempo hasta entrar en el otro sitio. Creo que en ese sector de la población silver, mayor, como queramos llamarlo, no se está prestando atención. Se presta mucha atención en los cuidados ya finales, la dependencia, las necesidades físicas, pero no en la psicológica del antes o el después, en esa franja pequeña. Claro. Sí, yo, bueno, te entiendo perfectamente porque mi madre va a cumplir 79 años, vive sola. Y no le hables de una residencia porque te deja de hablar meses. Claro, claro. A mi hermano cuando la quiere pinchar le dice, te voy a meter en una residencia, y entonces me llama a mí y me dice, mira lo que me ha dicho tu hermano. Entonces te entiendo perfectamente porque ella, yo lo he visto, ¿no? Ella es una persona súper sociable y a día de hoy es verdad que yo vivo en la calle paralela a ella y cada vez que me llama pues allí estoy, ¿no? Pero no dejo de no convivir con ella, ¿no? Entonces ella, hay una parte de soledad que lo ves que realmente les afecta. O sea, yo lo veo que realmente les afecta, ¿no? Entonces me parece un proyecto, vamos, proyectazo. Es que no es necesario que sea
catastrofista la situación. No es necesario no tener familia, no es necesario no tener amigos, es simplemente compartir tu vida con alguien que está en la misma situación que tú. Me levanto por la mañana, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué haces hoy? Pues yo voy aquí, yo voy allí, luego nos vemos para comer, perfecto. O por la noche es muy triste cuando quieres estar con alguien y no estás. Buenas noches, ya sabes que hay alguien que duerme a tu lado, que es esa. Es eso de quizás compartir el día a día lo que nos hace enriquecer, ¿no? Justamente de hablar incluso de las cosas más cotidianas, de lo que decías, la comida, la cena y demás. Exacto. Sí. ¿Qué hacemos hoy al mediodía para comer? Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer eso y come durante toda la semana solo. Y a veces mal comes, no haces deporte porque no tienes con quién, pero sin embargo si estás con una persona afín que le encanta ir a la montaña, mañana desayunamos y vamos a la montaña las dos. Te activas. Ya estás pensando más allá, estás haciendo tu vida mejor. Estas casas que nos comentabas que ya están funcionando, ya hay personas residiendo o todavía no. No, porque busqué en el mercado casas que se pudieran adaptar porque, claro, necesito un mínimo de privacidad para cada persona. Una cosa es compartir vivienda y otra cosa es no tener ningún tipo de privacidad. Entonces no encontré en el mercado nada que se adaptase para exactamente esto. Entonces empecé a construirla y la obra es un poco más lenta de lo que a mí me gustaría. Entonces yo creo que en 3-4 meses estarán perfectas ya. Cuando me hablas de privacidad entiendo que las habitaciones con baño, que puedas... Exacto, tienes una habitación privada que tiene casi 30 metros cuadrados, tiene un baño enorme para ti, terrazas. Estás construyendo las viviendas. Sí. Sí. Ojo. Al menos así haremos con las primeras para que puedan ser lo que yo quería que fuesen. ¿Cuándo, desde que se te vino en mente la idea de empezar con estos proyectos al día de hoy, cómo ha sido todo el proceso, tanto personal como de vivencia? Porque entiendo que busco, no encuentro, me decido a construir, la inversión ya es diferente. Sí, es decir, aquí has tenido que pasar por un proceso... divertido. Bueno, mira. Sí. Bueno, no tengo el mismo concepto de la construcción. No, iba a decir qué buen control emocional y mental. Sí, porque yo he sido de construcción de toda la vida. Desde los 14 años conozco la construcción. Las viviendas están diseñadas entre mi marido y yo, desde el primer tocho que se puso hasta el tipo de hormigón, hasta los platos que van a utilizar. Todo. Entonces a mí la obra no me da miedo. Me daba más miedo el poder entender a las personas para trabajar en el proyecto. Pero me rodeé de muchas personas mayores muy, muy válidas y disfruté mucho y me divertí mucho con ellos hablando, entendiendo las situaciones y todo. El proceso ha sido relativamente... necesitas trabajo, necesitas atención al proyecto, pero para mí ha sido muy enriquecedor. He visto otro tipo no de personas, sino de capacidades en las personas mayores que creo que es que no se conocen. La gran mayoría no conocen. Tenemos muchas veces la puesta a vista de las personas mayores como ya no van a hacer, ya no pueden tener, ya no van a aprender. Y he conocido a personas que me superan 20.000 veces en inteligencia, en capacidades, en resolución. Es que ojo la definición ahora de personas mayores, porque claro, hace 60 años o 70 una persona era mayor con 60 años ya, y ahora, vamos, sí, estás en plena vida a los 60 años. Sí. Es decir, la evolución con eso también ha sido importante. Además aquí hay mucho, entiendo que cuando uno habla de irse a residir a una residencia tradicional, tiene el estigma de me voy a una residencia porque ya no me valgo por mí mismo. Sí. Ahí está. Y hay ese estigma de quien va a las residencias porque no puede vivir solo, porque ya no... Claro, hay mucha gente de esta franja de edad que están perfectos. Bueno, ¿por qué tengo que estar en una residencia con lo que conlleva una residencia? Que está lleno de enfermeros. Enfermeros. Que no necesito. Exacto, no necesito que me cuiden ni que me limiten. Ni los horarios de comida, ni los horarios de entrada, ni los horarios de salida. Yo puedo hacer mi vida perfectamente normal. Es esto. Cuando has hablado con estas personas que me has rodeado de personas mayores para entender, ¿no?, un poco cuál ha sido su feedback ante este proyecto. Encantados. Encantados porque son el tipo de personas de las que estamos hablando, de las que nadie piensa
que no necesitas ayuda, no te hacemos tanto caso. Pero estás solo, pero necesitas esa ayuda. A veces hay un centro de día en el que fuimos a dar una conferencia y explicamos un poco, hablamos del tema de la soledad no deseada, del proyecto en sí, y claro, habían personas mías que decían, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Yo no tengo familia, yo no en la residencia, es que nadie piensa en nosotros, que no estamos aquí, todavía existimos. Pero como no necesitamos ayuda y ya no somos jóvenes, parece que haya un vacío que hacemos, que somos, que es de nosotros. Y tienen unas capacidades impresionantes de aprendizaje y todo, y están deseando tener ese espacio suyo personalizado. Con la Silver Economy todo sea como estandarizado. Sí. Todas las personas mayores son iguales, para nada. Todos necesitan, son diferentes y necesitan unas cosas diferentes, necesidades. ¿Cuál es la proyección que tenéis? Es decir, me has dicho que estabais construyendo dos casas, sí, y en proyecto una tercera. Vale, empezaréis con esas 3 casas y una vez que esas 3 casas ya estén funcionando, ¿vas a seguir construyendo? ¿Esta es la idea? O... Claro, si el proyecto es aceptado y hay una lista de espera como hasta ahora está habiendo, yo creo que sí. Pero también es cierto que hay que tener los pies en la tierra, somos una pequeña empresa y la financiación da hasta donde da. Eso quería preguntar, ¿estáis buscando también quizás financiación externa en cuanto a, por ejemplo, a abrir el proyecto a inversores que simplemente lo que quieran es meter su capital y a través de un préstamo participativo y obtener una rentabilidad y con ese dinero entonces poder llegar a hacer, pues construir más o ir más rápido? No sé, pregunto si me ocurre. Yo creo que esto irá en función de la necesidad del proyecto. Si creemos que es necesario introducir inversores, que no pierdan lo que es la idea del proyecto y la idea original y no quieran tergiversarlo todo. Ahora es todo muy personalizado para llegar a donde queremos llegar, que es que las personas estén bien. Entonces, si nos hacemos más grandes y necesitamos inversión, sí que ya hay personas también interesadas en entrar, en invertir y en acompañarnos. Pero por ahora somos lo que somos. Muy bien. Poco a poco. ¿Las casas las tenéis todas en Costa? Ahora sí. Ahora sí. Sí. La idea es, supongo que en un futuro, si la cosa va bien, que parece que tiene que funcionar, me parece una idea maravillosa además, la idea es hacer viviendas fuera de la zona de... La idea futuro de este proyecto es enorme. Nos han llamado, por ejemplo, es que ya me lo imagino, desde Ejido nos han llamado para ver si teníamos allí viviendas. Entonces, si las listas se van distribuyendo por el mapa y tenemos que buscar, por ejemplo, una vivienda en Galicia, pues buscaremos una vivienda en Galicia. Realmente, es lo que te decía, es divertido porque la construcción no me da miedo, lo que me da miedo son los grupos de convivencia, el encontrar personas compatibles que luego se lleven bien y todo. Si tenemos un grupo en Galicia, pues buscaremos una vivienda en Galicia y la adaptaremos a ellos, y pues si es en Sevilla, pues en Sevilla. Y si ya podemos tener casas en México, pues imagínate, para ir a pasar las vacaciones. Claro, el proyecto futuro puede ser bonito, enorme, puede ser enorme. ¿Cómo hacéis esa? Porque me dice, tengo que buscar personas que sean compatibles, yo creo que eso es lo más complicado casi. Sí. ¿Cómo hacéis ese proceso para ver esa compatibilidad entre las personas? Pues como lo haremos en la vida diaria, para saber si tú y yo somos compatibles o podemos vivir juntos una pareja. Primero hacemos una pequeña entrevista para saber si podemos entrar dentro del proyecto o no. Unos cuestionarios muy básicos de qué te gusta hacer, de cómo eres, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres compartir. Y luego ya hacemos una entrevista un poquito más profunda con psicólogos especialistas para que nos ayude esto un poco a saber si podrían ser compatibles unos con otros. Luego, cuando nosotros creemos que tenemos el grupo perfecto, pues vamos a comer con ellos, vamos a hacer algún tipo de actividad. Si a todos les gusta el tenis, pues iremos a jugar a tenis. Si a todos les gusta el golf, iremos a jugar a golf. Y ya ellos mismos te dan el feedback. Pues me encantaría vivir con esta persona, pues no me gustaría vivir con esta persona. Pues a veces dices, yo he creado el grupo que para mí es perfecto, y luego cuando vas haciendo esas actividades ves cómo se van distribuyendo ellos solos y se van formando ellos mismos sus grupos que igual tú no habías ni pensado. Además, la gente mayor, lo digo por mi madre,
cada vez van perdiendo más el filtro, con lo cual no tienen peros en decirte... Para nada, eso es cierto. No hay segundas intenciones, me gusta o no me gusta, es muy claro. Sí, no, te lo digo porque, o sea, mi madre nunca ha tenido mucho filtro, así ha salido el niño, pero la verdad, pero a medida que han ido pasando los años, yo... Sí, bueno, esto está bien, ¿eh? Te dice lo que piensa. Sí, pero no hay secretos, ¿no? La gallega es mucha gallega, ¿eh? Donde a veces dices, mamá, córtate un poco, ¿sabes? Bueno, también depende de dónde estés, pero es divertido verlo. Como tú no lo puedes hacer, dices, ostras, pues igual me hubiera gustado a mí también decir esto. Sí. Y tú no, a veces, por eso digo que todo ha sido muy divertido, cada cosa en su faceta. ¿Y tenéis grupos hechos ya? O sea, pendientes de acabar obra y entrar. No, porque ahora como tenemos la casa terminada, tenemos toda la lista de personas y estamos haciendo las entrevistas, los grupos, más o menos, pero ahora queremos ir a hacer las comidas, queremos ir a hacer las salidas para que se vayan conociendo. Grupos, al final, lo hacen ellos, con lo que nosotros les aportamos o creemos que pueden ser. ¿Ya tendríais en esta lista de espera, tendríais personas para llenar estas 3 viviendas? Bueno, pues entonces eso es muy buena noticia. Sí, yo le veo mucho potencial, ¿eh? Sí. Pero está costando un poco que las personas mayores entiendan un poco esta forma de vida. Claro, las nuevas generaciones ya sabemos que hay muchos tipos de familias. Antes solo había una. Ahora hay muchos tipos de familias. Y que cada vez estamos compartiendo más, ¿no? Si no, no estaría en vigor pues el alquiler por habitaciones y este tipo de convivencias. Exactamente. Pero aún hay una parte de la población muy grande de las personas mayores que necesitan ver más esta forma de convivencia para creérsela, para Sí, eso de ver cómo será esto de vivir todos juntos, ¿no? Sobre todo aquí en España es una mentalidad un poquito más que le cuesta entender las nuevas familias. Y esto es una nueva familia, es un nuevo tipo de familia. Porque ellos en la vivienda hacen lo mismo que harían en su casa, es cocinan ellos, todo esto sí, ¿no? Ellos lo tienen preparado para hacer lo que quieran, tienen una cocina con todos los electrodomésticos, pueden cocinar ellos, ir a comprar y cocinar, pueden pedir que le traigan los alimentos y que cocinen ellos, pueden pedir que les traigan la comida, nos pueden pedir recomendaciones de restaurantes que también están dentro del proyecto y más o menos ya saben quién irán a comer y todo. Es todo muy personalizado, es decir, ¿qué quieres hacer? Yo te lo facilito. ¿Y tienen unas normas de convivencia también entre las Sí, ¿no? Nosotros hacemos unas básicas y luego las hablamos con los convivientes y ellos las afinan. Muy bien. Las afinan porque al fin y al cabo, si somos nosotros 4 que viviremos juntos, también podemos decidir nosotros nuestras normas. Hay unas básicas, claro, evidentemente, pero... Claro, es que a los 4 nos gusta dormir hasta las 12 y hacer fiesta. Pues igual la hora de dormir de las 10 no tiene mucho sentido. Es un poco hacerlo todo. Claro, lo básico lo entendemos todos. No hagas ruido, no molestes, no entres en espacios privados. Pero luego una vez nosotros podemos... Va a ser nuestra vivienda, nuestra casa. Por eso no es tan rígido como una residencia. Es todo muy abierto. Me parece un proyectazo, sí, claro. Felicidades. Gracias, sí. Yo estoy muy contenta, muy feliz y creo mucho en el proyecto. Te puedo atracar. Claro. Económicamente hay mucha diferencia con una residencia, estáis por encima, por debajo, en la media. Estamos más o menos igual, porque piensa que es tan personalizado que dentro de una misma vivienda pueden haber diferentes tipos de cuota. Aquí no es, por ejemplo, como un cohousing que tú tienes que hacer una inversión para tener una propiedad. Esto es una cuota que se paga mensual y va en función de lo que tú pidas. Si tú necesitas que te traigan la comida cada día porque no quieres cocinar, pues tiene un coste. Si tú necesitas que te laven la ropa, que te la planchen, pues tiene un coste. Pero a mí me gusta cocinarme a mí y lavarme a mí mi ropa, están todos. Pues entonces serán diferentes. Depende de los servicios y lo que tú contrates. Pero más o menos estamos alrededor de una residencia. Sí, más o menos. Claro, porque dentro de la misma vivienda cada persona que vive allí puede necesitar o querer diferentes servicios. Puede ser uno que diga yo estoy aquí, no quiero hacer nada, que me traigan la comida, que me lo traigan todo y no quiero hacer nada, como otra persona que sí quiera. Claro. Yo quiero clases de gimnasia cada día, quiero hacer yoga diariamente. Bueno, claro, a eso iba también, todas las actividades de bienestar que hay. Claro, todo eso es esa parte. Piensa que estas viviendas, por ejemplo, tienen un gimnasio para ellas en el exterior, tienen un comedor exterior para hacer fiesta, tienen piscina, zonas ajardinadas. ¿A partir de qué edad puedo ir a vivir allí? Ya, es que me está pareciendo brutal, ¿eh? Voy a ir yo.
A partir, creo yo que de 55 años ya se puede. Ah, pues ya no me quedan tantos. Yo ya puedo ir. Exactamente, sí. Pues estos gimnasios, por ejemplo, vendrían cada día a hacer clases particulares y se uniría el que quisiera. Viajes programados, bailes de salón, las profesoras vendrían a enseñar también allí, al gimnasio está todo preparado, todos los... Me encanta. Sí, es muy, muy personalizado, sobre todo eso, no es nada estándar. Además el sitio es bonito porque yo he visto en vuestra página que he estado ahí chafardeando, he visto las casas y todo y son muy bonitas, ¿eh? Sí, está muy, muy cuidado el detalle. Aparte es una situación envidiable, estamos allí Con el jardín, con todo, es que es muy bonito. Sí, exactamente. Si te dan ganas de decir, ¿cuándo cumplo años? Para ir para allá. No, la verdad es que sí. Luego, aparte, los alrededores, tienes spas alrededor, los balnearios de Comarruga, la playa puedes ir andando, a 20 minutos puedes ir andando y es súper saludable coger cada mañana, ir a la playa andando por bosques y por caminos y volver en 20 minutos. Entiendo que habéis tenido que hacer toda una serie de acuerdos con lo que me decías, ¿no? O con restaurantes, con fisios, con todo para tener todos esos servicios cubiertos. Sí, y escogerlos. Claro, También es ha que sido te iba a esto decir, divertido. te iba a preguntar eso, ¿no? Claro, ¿Cómo ha sido claro. todo el proceso de ver qué es lo mejor, ¿no? Pues para he mí. ido a 20 fisioterapeutas para probarlos. Hombre, eso está bien, ¿eh? Que habrá salido relajada al menos. Exactamente. He ido a todos los sitios que yo cuando estén en la vivienda voy a recomendar. Claro. Entonces, claro, doy la cara por ellos y he hablado con ellos y ellos están entusiasmados en participar en el proyecto. Pues un proyecto que aparte de que está haciendo lo que tú quieres hacer, por ejemplo, una profesora de yoga está dando sus clases de yoga y está evidentemente ganando un dinero para dar sus clases, está contribuyendo a una labor social muy importante. No es que Muy- una labor social, un impulso de la Buenísimo. economía local, Buenísimo. es que el proyecto... Y impulso también de la Yo creo economía que sí. social, ¿eh? Correcto, sí, sí, sí. Sí, porque tenemos muchas colaboraciones o queremos colaborar con, por ejemplo, institutos de peluquería, donde las alumnas tienen que ir a hacer las prácticas de peluquería, pues nosotros nos disponemos a ayudarles y a ofrecernos para que no tengan que peinar, por ejemplo, muñecas, que puedan peinar a señoras o señores y pasar un rato con ellos. O institutos de jardinería, en las viviendas tenemos huertos verticales, que no es que se trabaje en el suelo, sino que se trabaja en alto. Todos somos mayores y al final acuzamos de la espalda un poquito, pues estos estudiantes vendrían y haríamos como un intercambio intergeneracional también de jóvenes que están estudiando jardinería con señores mayores que quieren cultivar su huerto. También sería una de las experiencias que podríamos hacer o que queremos hacer. Vale, me parece una idea fantástica, de verdad es que sí. ¿Dónde, para aquellas personas que quieran más información o quieran contactar con vosotros, cómo tenemos que hacerlo? ¿A través de la página? A través de la página web o de las redes sociales. Ahora empezaremos ya a poner las imágenes ya reales de la vivienda porque ahora ya está bien y queremos que se vea la diferencia entre los renders que queríamos hacer y lo que hemos hecho de verdad para que se vea que es prácticamente igual. Yo recomiendo que entréis en la web porque yo estuve allí viendo todo. El jardín, que si las habitaciones, que si no sé, es espectacular las viviendas que habéis hecho. No sé, supongo que se parecerán bastante las que hay. Hay muchos cambios. No, prácticamente son iguales, incluso en colores, decoración, pues que es lo que digo, ya trabajo en esto, ya sé cuando empiezo dónde voy a acabar, no es improvisado. Pues Entonces, sí. recomiendo a todo el mundo que aunque sea para ver el proyecto, que entren en nexumvita.com Nexumvita.com, y exacto. están allí todas las viviendas que son maravillosas, te dan ganas de, te lo digo en serio, de hacer las maletas. Además haremos una inauguración de las viviendas, en las redes sociales saldrá la fecha, el día, para el que quiera venir a visitarlas y verlas y conocer un poco toda la situación, pueden venir. Me parece un proyecto muy bonito. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha encantado. Veo que a vosotros también, Sí, porque sí, no sí, soy sí. la única. Ya, me ha parecido espectacular, ¿eh? Gracias. Muy bien. Pues Laura, muchísimas gracias por haber pasado por aquí a Gracias a contarnos vosotros. este maravilloso proyecto. Estaremos atentos a las redes, para la inauguración, a todo lo que hagáis, a cómo se expande el proyecto, que seguro que me da a mí que no va a ir del todo lento. Así que bueno, que estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a Recordamos vosotros. que quien quiera ver las viviendas, nexumvita.com, ahí lo ve todo y tiene los datos de contacto para contactar con vosotros. Así que muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros.
Eli, a ti muchísimas gracias por haber venido también. Lo que ha dicho Iván, ya vendrás otro día a visitarnos y a seguir Totalmente, conversando porque cuando hay queráis. temas para aburrirnos. Totalmente. Acerca de las finanzas, aquí lo que nos queda por aprender, por saber y por Totalmente, seguir un placer creciendo en enorme. este tema. Iván, a ti no, a ti te veo la semana que con- viene. Haz los deberes. Haré Así los que- deberes para la semana que viene y te los pasaré pronto. a ver si es verdad. Pues nada, Iván, hasta la semana que Hasta la viene. semana que viene, Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Yo recuerdo que volvemos mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.